amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Es un placer estar nuevamente con ustedes en una cápsula más de su programa, nuestro programa Fiscal a Fondo. Bueno, siempre repito que como es un programa cuyo nombre es Fiscal a Fondo, pues vamos a tratar, siempre procuramos tratar cualquier tema lo más profundo de cultura general que sea posible y entendible para cualquiera, porque las leyes se aplican, se deben de aplicar, conozcas o no conozcas la ley, de todas maneras te es aplicable. Entonces vamos a hablar ahora del otorgamiento de uso goce temporal de bienes, llamado como arrendamiento. Hago la aclaración. El otorgamiento de uso goce temporal de bienes pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Sí es importante saberlo porque el 750 y el 751 del Código de Comercio hace mención a qué son bienes muebles y qué son bienes inmuebles. Obviamente fiscalmente tiene connotaciones diferentes de la forma de deducción o de disminución de la base gravable, ya sea de un bien mueble o de un bien inmueble, y dependiendo del tipo de bien. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar ahora, obviamente, desde el punto de vista de las personas físicas primero, porque es en el que se tiene mayor conflicto. Es importante aclararles a ustedes que obviamente ya se ha modificado el mundo del otorgamiento de uso goce o arrendamiento del mundo de las personas físicas por lo siguiente. Pues simplemente porque puedes estar en el régimen general, el que te corresponde de acuerdo al título 4, capítulo 3, o al capítulo, a lo que sería el régimen de confianza. Dos cosas diferentes, dos situaciones importantes diferentes y que se tienen que ver a diferentes niveles. Vamos a ver primero lo que sería toda la parte que enmarca este capítulo 3 de las personas físicas, sin meternos al ingreso o al total o al global de ingreso que establece para estar dentro del régimen de confianza y fuera del régimen de confianza. Eso lo dejaremos para un segundo programa, de acuerdo, donde vamos a explicar todas las consecuencias que trae estar en un régimen o estar en otro régimen. Por lo pronto, vamos a hablar de un régimen general, lo que correspondería a lo que sería el capítulo 3 de otorgamiento de uso goce temporal de bienes inmuebles. En el mundo de las personas morales, no importa que hablemos de un bien mueble o de un bien inmueble, de cualquier forma, vamos a decir que tienen las mismas consecuencias fiscales. En el mundo de las personas físicas, no. Si yo otorgo el uso goce temporal de bienes muebles, estamos hablando del capítulo 2, actividades empresariales. Pero si hablamos de bienes inmuebles, entonces estamos hablando del capítulo 3, conocido como arrendamiento, que es una de las formas de otorgar el uso goce temporal de bienes, como lo vamos a explicar. Quiero aclararles que al final de cada una de estas cápsulas, bueno, vienen mis datos para que en el caso de que les pueda yo servir en alguna duda que tengan con relación a esto, pues estoy siempre a sus órdenes. Bien, si mi equipo de producción me hace favor de auxiliarme. Ok, aquí vamos a ver lo que es el mundo del otorgamiento a partir de las personas físicas, como ya les había yo informado. ¿De acuerdo? Entonces, es de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar
el uso goce temporal de bienes inmuebles. Inmuebles, capítulo 3, arrendamiento, un local comercial, una casa habitación, un terreno, ¿de acuerdo? Que tiene sus características especiales. Si hubiéramos hablado de un arrendamiento de un auto o de cualquier otro bien que sería una actividad empresarial, de sillas, de mesas, de etcétera, etcétera, todos estamos hablando de actividad empresarial, ¿de acuerdo? Bien. El artículo, vamos a hablar del artículo 114, 115, 116, 117 y 118. Son 5 artículos que tienen un montón de problemas, ¿no? En este 114 nos habla del objeto. Es importante aclarar que para que nosotros sepamos cualquier objeto de tributación en el mundo fiscal, estamos hablando de un conocimiento del derecho federal común, ya que sin ese conocimiento pues no podríamos hablar. En esta fracción primera habla obviamente de lo que está enmarcando como son bienes inmuebles. El impuesto se declarará y calculará hasta que sea efectivamente cobrado. Y eso también quiere decir, y vamos a ver, que es a título oneroso. Oneroso es que cuesta dinero, ¿de acuerdo? Pero obviamente si falta un elemento de la relación tributaria, que es el cobro, porque en el mundo de las personas físicas, en este capítulo, es al cobro. Recuerden que hemos hablado en otras ocasiones de que puede ser en efectivo, en bienes, en servicios en los casos que marca la ley, devengados de acuerdo al título 4, ¿sí? En crédito, en servicios y de cualquier otro tipo. Entonces aquí estamos hablando obviamente de esto que les estoy platicando. Aquí nos habla, dice, en el impuesto se declarará y calculará hasta que sea efectivamente cobrado, que habla del arrendamiento, subarrendamiento, o por otorgar a título oneroso, cualquier otro, ¿de acuerdo? Y como dice aquí en esta llave que está aquí, el impuesto se declarará y calculará hasta que sea efectivamente cobrado, ¿de acuerdo? Bien, no hay en crédito, no hay en crédito. Tenemos la fracción segunda de esta parte importante de cuáles son los objetos, que es los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. ¿Qué son estos certificados? Pues son las famosas fibras, aquellos que vienen de un fideicomiso, ¿de acuerdo? De un fideicomiso. Hay muchas formas obviamente de ser parte integrante o copropietario de un bien. Una cosa es porque esté a nombre de varios o varios aportemos, y otro que lo hagamos a partir de un fideicomiso, en donde lo que nos van a dar es un certificado de participación inmobiliaria no amortizable, y el rendimiento de ese certificado, claro, va a estar que en este caso se va a ir directamente al arrendamiento, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de discernir o de platicar con ustedes cuáles son estos conceptos, porque ese arrendamiento y subarrendamiento, pues no me habla, porque habla de cualquier otro título o de cual otra forma hágase el otorgamiento de uso goce temporal de bienes. Bien, empecemos a analizar entonces esto. Concepto de otorgamiento de uso goce temporal de bienes, que es el mundo de forma de otorgar. Lo podemos hacer a través de un arrendamiento, de un subarrendamiento, de un usufructo, de una habitación y un comodato. Esas son las formas más conocidas del otorgamiento de uso goce temporal de bienes, en este caso inmuebles, ¿de acuerdo? Y empecemos a analizarlo. Bien, perdón. Así ya.
Primero tenemos obviamente el arrendamiento, esto está en el derecho federal común, en el artículo 2398, que este es un texto anterior. Es importante entender qué texto es el que nos está grabando ahorita. Este no es el que está grabando ahorita, en este momento, pero nosotros debemos de conocer cuál es el anterior y a quién se les aplicaba, ¿de acuerdo? Y esto es a partir de lo que sería la entrada en vigor del régimen de confianza. Hay arrendamiento cuando dos partes contratantes se obligan a recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar el uso o goce temporal a un precio cierto. Yo te otorgo el uso o goce temporal de una cosa, y aquí estamos hablando de bienes muebles y bienes inmuebles, en primer lugar, aquí estamos hablando de la generalidad de lo que es el arrendamiento. Plazo máximo de los arrendamientos. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para fincas destinadas a habitación, de 15 para fincas al comercio y de 20 para las fincas destinadas al ejercicio de la industria. Esto es importante entenderlo. A mí me ha tocado algún cliente que dice, oye Jesús, fíjate que tenemos un problema porque se murió mi papá y resulta que le estamos pidiendo a la inquilina del bien que nos dejó mi papá de herencia, pues su desocupación o la terminación obviamente del contrato. Y entonces me dice, fíjate que no se va a poder, porque tu papá me hizo un contrato, ¿sí?, de 10 años. Vámonos. Oye, ¿cómo de 10 años? Sí, además de 10 años y por la cantidad de 1,000 pesos. Pero ¿cómo mi papá te va a rentar una finca de estas categorías en 1,000 pesos? Bueno, aquí lo dice. Entonces, imagínense ustedes la trascendencia que tiene ese tipo de cosas. Una cosa en asegurar, obviamente, que yo le pueda otorgar el uso o goce temporal de un bien inmueble a una persona y por ayudarla te lo voy a rentar en 1,000 pesos. Por si yo falto, por si, etcétera, para que no tengas problemas económicos, lo que ustedes quieran y manden. Aquí es muy importante que si es entre personas físicas no hay conflicto. El conflicto podría ser entre persona física y persona moral, ¿de acuerdo? Pero no quiero entrar en ese tema ahorita. Entonces, en 10 años, habitación, en 15 para el comercio y en 20 para las industrias. Así lo establece el artículo 2398. Ahora el reformado, el actual. Hay arrendamiento cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto, que en este caso obviamente vamos a hablar de los 1,000 pesos si ustedes quieran, o de lo que se conozca o de los que hayan tratado. Plazo máximo de arrendamiento. Fíjense que aquí cambia. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio y a la industria. Entonces aquí ya estamos hablando que son hasta 20 el comercio y la industria, que también puedes ampararte con relación a, oye, pues réntame, te voy a arreglar la propiedad y bueno, pues tómamela en renta. No, lo que puedo hacer es rentártela por un tiempo mayor, ¿de acuerdo? Susceptible a que puedas aceptar o a que yo pueda aceptar y cuáles son las cláusulas para poder cambiar ese término, ¿no? Pero bueno, ya son tratos especiales individuales. Subarrendamiento.
El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios. Importante. Entonces, siempre decir está prohibido el subarrendamiento. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan en un contrato de arrendamiento, vamos a ver prohibido el subarrendar. O puede ser permitido, claro, por supuesto también. ¿De acuerdo? Yo también he tenido clientes que han tenido terrenos arrendados con autorización por subarrendar de personas mayores, ¿de acuerdo?, que quieren garantizar y que quieren que su predio quede como esté para futuros construcciones o futuros trabajos que se vayan a hacer ahí. Y dice, bueno, pues si quieres tú subarriéndalo. Nada más que acuérdate que somos solidarios responsables, se acepte o no se acepte, en las condiciones de aceptación. ¿De acuerdo? Usufructo. Lo que nosotros conocemos como usufructo, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que en alguna conferencia me dijeron, mire, para que no se les olvide el usufructo, que es algo también muy de moda y muy en boga, sí, es el engaño fiscal. ¿Por qué es el engaño fiscal? Fíjense, porque el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. ¿Y por qué nos daba el ejemplo del engaño fiscal? Porque imagínense ustedes que yo le pregunto a mi novia o mi novia me pregunta a mí, Jesús, ¿a dónde fuiste? Fui a ver a tu usufructuaria. Y a lo mejor se queda callada o no me pregunta qué es, pero decía que bueno, ¿cómo te fue? Me fue muy bien. Es la que está usando, uso, goce y disfrute de un bien que no es de ella, porque supuestamente le corresponde a mi esposa o a mi novia, porque así lo hemos decidido. ¿Sí me explico? Entonces el engaño fiscal. La propiedad de todo bien, cuando uno es propietario de un bien, puede usar, gozar, disfrutar y disponer del bien. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de que se otorgue el usufructo, yo otorgo el uso, goce, disfrute, más no la disposición. ¿Cómo me doy cuenta cuando hay un contrato de usufructo? Bueno, pues es muy sencillo, porque entonces dice, y la nuda propiedad es de fulano de tal. Cuando habla de nuda propiedad, es el que puede disponer del bien sin usar, gozar y disfrutar del bien. En estricto sentido, puede ser a título gratuito, a título oneroso, a título gratuito o a título oneroso. Puedo cobrar. Si cobro el usufructo, entonces me voy, como persona física, me voy al arrendamiento, por supuesto. Es importante esto porque, miren, ¿en qué se usa? A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo hago mi testamento y tengo una persona a la cual pretendo no dejarla desamparada en lo que yo, si es que yo faltara. Entonces, ¿qué hago? A lo mejor tiene un bien o está utilizando un bien que yo le presté, ¿de acuerdo? O lo está utilizando, y establezco en mi testamento que doy el usufructo vitalicio a esa persona y la nuda propiedad a mis hijos. ¿Qué quiere decir? Que mientras esa persona puede usar, gozar y disfrutar del bien, no puede disponer de él, pero los nudos propietarios son los que podrían disponer de él. Si ustedes recuerdan, ya hemos platicado de un artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta,
cuando habla de la venta del usufructo o la venta de la nuda propiedad. ¿De acuerdo? Tiene un valor, por supuesto. ¿Ok? Bien, entonces, usufructo, uso goce temporal del bien y disposición. Otorgo los primeros, se llama usufructuario, y el segundo o el último, el cuarto elemento, es el que puede disponer del bien, que es el nudo propietario. Bien, miren, el artículo 1010 de la Ley General del Código Civil establece: si el usufructo se constituye por título oneroso, o sea que se va a cobrar por ese usufructo, y el usufructuario no presta la correspondiente no presta la correspondiente fianza, el administración de los bienes para procurar su conservación, sujetándose a las condiciones prescritas en el artículo 1047 y percibido la restricción de que aquel se concede. Miren, fíjense, vamos a suponer en qué otra forma puedo utilizar ese usufructo. En una sucesión testamentaria, también. Lo dejo. ¿En qué puedo hacer? Bueno, vamos a suponer en el remoto caso de que yo tengo una persona que quiero favorecer porque tengo una relación sentimental con esta persona y tengo un bien que compramos, no sé, mi esposa y yo, se cobra la renta, vamos a suponer que sea de 20,000 pesos. Vamos a ver que para efectos fiscales la copropiedad se divide entre el número de copropietarios en la proporción que se haya fijado el contrato de copropiedad. Si no se establece, entonces el 50%. Si yo establezco que de mi 50%, yo doy el usufructo del 50% de mi parte a la persona que quiero beneficiar, pues automáticamente esa tiene un ingreso, paga su impuesto porque tiene la modificación patrimonial de un otorgamiento de uso goce temporal de bienes y yo pago la diferencia. Punto. Puede ser gratuito o, como lo vimos en el artículo anterior, puede ser a título oneroso o que se cobre. Y así abato la carga fiscal, porque como se abate por copropiedad, por fideicomiso y por usufructo. ¿De acuerdo? Entonces, sí puedo abatir. Cuando es copropiedad es cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varios. Si yo me caso por sociedad conyugal, bueno, también es exactamente, para efectos fiscales es lo mismo. 50% para mi cónyuge, 50% para mí. ¿De acuerdo? Así se debe de pagar el impuesto, como lo vamos a ver más adelante, ya en materia de cálculo. Entonces, cuando nosotros cedemos eso y lo hacemos mediante un usufructo, pues ni es copropiedad ni es sociedad conyugal, sino es el otorgar el 50% del arrendamiento que a mí me toca a la persona que quiero favorecer. Es otra forma, para que sepan ustedes, y además paga su impuesto. El usufructo yo lo puedo poner, que yo puedo decidir cuando termine el usufructo, nada más le aviso y entonces ya ese 50% que yo di por usufructo y que me quedo como nudo propietario de ese 50% que le di de mi parte, entonces puedo cambiar. Entonces, sí es importante que si se cobra tiene características especiales. El artículo 1047, como lo establece el 1010,
Dice que el usufructo no se extingue por el mal uso que se haga el usufructuario de la cosa usufructuada. Pero si el abuso es grave, el propietario o nudo propietario, ¿sí? Que aquí la palabra correcta sería el nudo propietario, ¿sí? Puede pedir que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose bajo de fianza a pagar anualmente al usufructuario el producto líquido de los mismos por el tiempo que dure el usufructo, deducido el premio en administración que el juez acuerde. Por supuesto, le quito yo soy el nudo propietario, tiene el usufructo, veo que no lo está cuidando, viene para acá, ahora yo lo voy a rentar, yo voy a cuidarlo, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros conozcamos estos términos y además el conocimiento de los conceptos. Cuando el usufructo es a título gratuito y el usufructuario no otorga la fianza, el usufructo se extingue en los términos del artículo 1038, fracción novena. Ya vimos que si es oneroso, ¿qué es lo que se hace? Si es a título gratuito, hay una forma de extinguirse, que es el 1038. ¿De acuerdo? Hace referencia a la fracción novena. Dice el 1038, el usufructo se extingue por no dar fianza el usufructuario por título gratuito y si el dueño no le ha eximido de esa obligación. Siempre el usufructo viene con una fianza, te puedo eximir, sí, pero bueno, si no lo cuidas, de acuerdo, no das la fianza, también se puede eximir. Existen otros, ¿no? Por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo del usufructo, por reunión del usufructo y de la propiedad de una misma persona. ¿Sí me explico? Que eso es lo que cambia esto y establece lo que se está grabando ahora cuando se enajena tanto el usufructo como la nuda propiedad y se convierten en uno solo. Por prescripción, conforme a lo previsto a los derechos reales, renuncia expresa del usufructo, salvo lo dispuesto y respecto a las renuncias hechas por fraude de acreedores, por la pérdida total de la cosa que era objeto del usufructo, por la cesación del derecho de que se constituyó el usufructo. Entonces, mientras exista el derecho, pues puedo ser usufructuario, pero si por X situación hay una invasión o por utilidad pública me quitan la propiedad, bueno, pues entonces ahí se debe de extinguir, ¿de acuerdo? Habitación. Esa habitación, bueno, ¿y cómo por habitación? Sí, ese es un otorgamiento de uso goce de una cosa, ¿de acuerdo? Tenemos, ahorita lo tratamos, hemos llegado, fíjese, de media hora, tenemos, si no hemos pasado del artículo 115. Entonces, llegamos a la mitad y bueno, es importante que ustedes no se les olvide que IMEF es una institución que se dedica a la capacitación, obviamente, de quien así lo desee y siempre procurando de que los expositores o la gente que están al frente de ustedes sean lo suficientemente capacitadas para que llegue a ustedes y se cumpla el objetivo de IMEF. De seguro eso que van a ver ustedes en el intermedio va a ser de utilidad, así es de que vámonos a corte. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV.
Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto. Es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Espero que haya sido de utilidad eso que ustedes escucharon y vieron en el intermedio. Bien, vamos a seguir platicando del objeto del otorgamiento de uso goce temporal de bienes. Habitación. Miren, lo resumimos así para que ustedes se acuerden. Dentro de la patria potestad existe la obligación de dar alimentos. Dentro de la obligación de dar alimentos está la comida, el vestido, la educación, la parte obviamente de doctores, etcétera, y está la habitación. Bueno, se va a referir básicamente a esto. Claro, yo tengo la obligación de dar habitación a mi familia, una casa, ¿de acuerdo? Entonces, les estoy otorgando el uso goce temporal, para que vean ustedes. Normalmente esto es sin cobro, ¿de acuerdo? Y como no hay cobro, pues no hay impuesto. La habitación da a quien tiene el derecho la facultad de ocupar gratuitamente en casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. ¿De acuerdo? Entonces, ese está en el 1150 y es una forma de otorgar el uso goce. 1151, límites del derecho de uso y habitación. El usuario y el que tiene el derecho de habitación en un edificio no puede enajenar, gravar ni arrendar en todo ni en parte el derecho de otro, ni otros derechos pueden ser embargados por sus acreedores. Obviamente el alimentos son inembargables, según el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación y 430 y tantos del Código de Comercio. Comodato, también muy común, por favor. Comodato, contrato en virtud del cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Cuando el préstamo tenga por objeto cosas consumibles, solo será comodato si fuere prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente.
A ver, vamos a desmenuzar el comodato. ¿Qué tan común es? Pues, por Dios, es muy común. Oye, yo quiero poner en la casa de mis papás, en el garage, una tienda. Una papelería, un tallercito, una miscelánea. Me piden en la delegación, entre otras cosas, el contrato de arrendamiento, porque yo no soy el propietario, es mi papá. Y mi papá me otorga el uso goce temporal de ese bien inmueble, pues es a título gratuito, y me hace un contrato de comodato, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le pago? Nada. ¿Cuánto paga de impuesto? Nada. Se acabó. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué otra forma es el comodato? A ver. Resulta que yo doy de alta una pizzería, ¿de acuerdo? Y pongo un letrero que dice, solicito repartidor de pizzas, requisitos, la edad, etcétera, todo lo que usted quiera, pero que posea una motocicleta o una bicicleta, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Una motocicleta. En virtud del contrato, el cual me la va a otorgar en comodato, a mí me obliga el contrato de comodato a mantenerla en uso, en buen uso y operación. El seguro lo puedo deducir, la gasolina, las refacciones, todo lo puedo deducir, porque en virtud de ese contrato hace que me obligue yo a que si me lo otorga a título gratuito, pues yo tenga la obligación de mantenerlo adecuadamente. ¿Sí cachan ustedes? Sí, es muy común, muy común. Otro es, y no estamos en planeación fiscal, pero yo tengo un automóvil de determinadas características, ¿de acuerdo? Y lo doy en comodato a mi empresa o a otra empresa para yo, pues, cumplir mis funciones. Necesito un automóvil por X razón. Se lo otorgo en comodato y automáticamente, en virtud de ese contrato de comodato, me paga el seguro, me paga la gasolina, las refacciones, etcétera, etcétera, etcétera. También de lo más común, por favor, si yo tengo un carro propio, sí, y mi despacho, que es una sociedad civil, como ustedes lo están viendo en la proyección, Milla y Arufe Asociados SC, al hacer el contrato de comodato, no importa el valor del automóvil, puede ser mayor de 175,000 pesos, por supuesto. ¿De acuerdo? Seguro, refacciones, mantenimiento, gasolina, todo lo necesario. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante cómo se usa este contrato. ¿Ok? Puede ser porque lo necesito, puede ser porque me conviene, la razón que ustedes quieren. Ahora, si yo le pido a que las personas que vengan para repartir las pizzas y traen su motocicleta, pues no van a andar como locos exponiéndose y la van a cuidar. Porque si les dejo mi motocicleta, la van a hacer pedazos. No importa el bache, no importa que la avienten, no importa que se les caiga, no importa nada, va contra mi patrimonio. En ese aspecto, el requisito es edad, licencia y motocicleta. Faltando uno de esos puede ser la rescisión del contrato. Y más si son causales de que por su culpa, sí, tuvo un accidente en la motocicleta y queda fuera de servicio. El seguro a lo mejor se la paga, ese es otro boleto. Yo pago el seguro, ¿quién es el beneficiario? Yo. ¿De acuerdo?
Se lo puedo dar o el beneficiario puede ser él. No hay ningún problema, en virtud del contrato. Porque es una obligación que el que recibe el comodante, no el comodatario, que es quien me da la motocicleta, el comodante puede deducir toda esta situación. ¿De acuerdo? Y eso es muy, muy beneficioso, muy normal, sin ningún problema. Este comodato es a título gratuito. Si fuera a título oneroso, mucho cuidado, porque entonces me está pagando por hacerlo. Ejemplo, tengo un local, lo doy en comodato, está abajo de mi casa, y le digo al comodatario, yo como comodante, el comodatario, ¿sabes qué? Te lo doy en comodato estos bienes, pero yo quiero que tú te hagas cargo de mi casa cuando no esté, de pagar la luz, el teléfono, el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso se utiliza como pago, como si fuera el pago del comodato. ¿Por qué? Porque la condición es que él haga erogaciones. Entonces yo tendría que, como comodante, tendría que declarar esas erogaciones como un ingreso mío y estando dentro de los requisitos de las deducciones, pues podría yo hasta deducir esa situación en caso que se pudiera. ¿De acuerdo? Obviamente cuando vemos esto, habla de esto tiene que ser una cosa, una cosa que sea, pues que no se desgaste. Porque también puedo dar en comodato, no sé, unas semillas, una fruta, en comodato. Y entonces este mismo artículo nos habla que cuando el préstamo tenga por objeto cosas consumibles, solo será comodato si fueran prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente. Yo te vuelvo a dar esto. ¿De acuerdo? Entonces, es otra forma de poder resolverlo. Y aquí podemos hablar de muchas situaciones fiscales, muchas posibilidades de alternativas fiscales dentro del marco legal, porque esto es un marco legal. La fracción segunda son los certificados de participación inmobiliaria no amortizable. Los rendimientos de estos certificados de participación inmobiliaria no amortizable, para efectos de la persona física, se llama el arrendamiento. El ingreso en arrendamiento sí es obviamente de una casa habitación. Si no es de una casa habitación, pues entonces no sería otro tipo de certificados. Lo que nosotros conocemos como las fibras, fideicomiso, ¿de acuerdo? Los elementos del fideicomiso es la fiduciaria, que es una institución normalmente bancaria, ¿sí? Tenemos el fideicomitente, que es el que aporta en propiedad fiduciaria una serie de bienes, que ese es el objeto del fideicomiso, para que la fiduciaria en el encargo haga todo lo necesario para que los rendimientos de ese fideicomiso vayan directamente no al fideicomitente, sino a los fideicomisarios. El fideicomitente puede a su vez ser fideicomisario, ¿de acuerdo? Hay tantos fideicomisos, porque primero obviamente para que sea un fideicomiso tiene que ser algo que sea dentro de los marcos permitidos por las leyes. Ese recibimiento del fideicomiso,
Obviamente quien recibe la modificación patrimonial son los fideicomisarios. Al ser los fideicomisarios, pues ellos son los que van a pagar el impuesto. ¿Quién hace el pago provisional? Lo veremos ya más adelante. Los pagos provisionales los hace la fiduciaria, ¿de acuerdo? En una característica muy especial, ¿de acuerdo? Y son pagos cada 4 meses, que ese es, si nosotros vemos pagos provisionales, los hay mensuales, los hay bimestrales, ¿de acuerdo? Los hay trimestrales, los hay tetramistrales, realmente no es cuatrimestrales, tetramistrales, los hay semestrales. O sea, hay diferentes formas de hacer los pagos provisionales, ¿no? Entonces, la fiduciaria va a hacer el pago provisional y al final tiene la obligación de informar a quien corresponda los rendimientos, aunque la ley establece en este artículo que siempre va a ser el fideicomitente el que sea el que recibe los bienes, y no es cierto, porque él no recibe nada, le recibe en la parte que podría ser el fideicomisario, con fideicomisarios, ¿no? El fideicomiso es como si le otorgáramos un poder con actos de administración, ¿de acuerdo? Si no fuera un fideicomiso irrevocable. Con actos de administración. Yo puedo hacer un fideicomiso que administre mi dinero, puede ser un fideicomiso que administre mi sucesión testamentaria, que enajene mis bienes, que adquiera bienes, etcétera, etcétera, etcétera. También puedo otorgar un poder por cada uno de esos. La diferencia es que yo entrego en propiedad fiduciaria y por un plazo establecido en ese propio fideicomiso. En el caso de las famosas fibras, ¿de acuerdo? Que no me entregan un título de propiedad, sino me entregan un certificado de participación inmobiliaria. ¿Qué quiere decir? Que si yo vendo ese certificado, lo que estoy vendiendo es terreno y construcción, en este caso de ese certificado de participación inmobiliaria no amortizable. Y dice, los certificados están en el artículo Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, está en el artículo 228 de la A a la K de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El artículo 228A nos establece que los certificados de participación son títulos de crédito que representan el derecho a una parte alícuota, ¿sí? El derecho de una parte de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes que cualquier clase tenga en fideicomiso irrevocable para el propósito la sociedad fiduciaria que lo emita. Puede ser irrevocable o no irrevocable, ese es irrevocable porque otorga esa propiedad. ¿De acuerdo? Ese es el inciso A. El inciso B, el derecho de una parte alícuota del derecho de propiedad o de titularidad de esos bienes, derechos o valores. El inciso C, o bien que el derecho de una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Si vendo el certificado, lo que estoy vendiendo es parte de la propiedad. ¿De acuerdo? Si recibo un beneficio, bueno, pues en este caso, si es de un bien inmueble, me va un certificado de participación inmobiliaria, pues obviamente estamos hablando del arrendamiento. En el caso del inciso B y C, que son los que están ahí, el derecho total de los tenedores de certificados de cada emisión será igual al porcentaje que representen en el momento de hacerse la emisión del valor total nominal de ellas en relación con el valor comercial de los bienes, derechos o valores correspondientes
fijado por el porcentaje de participado en los artículos 228H. Creo que queda más o menos claro la situación de qué forma nosotros tenemos, cómo se establece esta situación. Como ven ustedes, este artículo 115, que es el primero, que es el de las generalidades, que esos son de los objetos que graba este capítulo, ¿de acuerdo? Pues son realmente la base fundamental de todo lo demás que vamos a ver, que serían, pues no sé, lo que yo podría deducir del ingreso, los requisitos para poderlo deducir. Posterior vendríamos viendo los pagos provisionales y después la declaración anual finalmente, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo importante es en dónde nos vamos a encontrar en estos momentos. Artículo 115, ¿de acuerdo? En caso de que al hacerse la adjudicación o venta de dichos bienes, derechos o valores, en el valor comercial de estos hubiera disminuido sin ser inferior al importe nominal total de la emisión, la adjudicación o liquidación en efectivo se hará a los tenedores hasta por el valor igual al nominal de sus certificados. Y si el valor comercial de la masa fiduciaria fuere inferior al nominal total de la emisión, tendrá derecho a la aplicación íntegra de los bienes o productos netos de la venta del mismo. Que lo venda lo que me toque, ¿de acuerdo? Es cuando un negocio sale mal o cuando un negocio sale bien. En el caso del otorgamiento de uso o goce de estos bienes, pues estamos hablando de que si yo tengo el certificado y los bienes se rentan, pues obviamente sería o se otorga el uso o goce temporal, ya sea de bienes, en este caso bienes muebles, independientemente de que si con IVA o sin IVA, para el mundo de las personas físicas es un arrendamiento y para el mundo de las personas morales igual es un arrendamiento. Nada que más que no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Distribución del producto de los bienes en cuanto a los certificados no amortizables. 228K. Tratándose de certificados de participación no amortizables, la sociedad emisora no está obligada a hacer pago del valor nominal de ellos a sus tenedores en ningún tiempo. Al extinguirse el fideicomiso base de la emisión y de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de Tenedores de Certificados, la sociedad emisora procederá a hacer la adjudicación y venta de los bienes fideicomitidos y la distribución del producto neto de los mismos en los términos del artículo 228A. Y aquí está toda la parte modular de las famosas fibras. ¿De acuerdo? Que hasta que no se vendan los certificados es cuando se tiene el ingreso. Entonces hay un tiempo en el cual está un impas entre la venta del certificado o no la venta del certificado, que este 228K es lo que nos da los beneficios de las famosas fibras. ¿De acuerdo? Bien, entonces déjenme salirme de aquí. Desgraciadamente ya se nos fue una hora en estas generalidades. Entonces déjenme, exactamente. Bien. Ok, déjenme, le ponemos así para conservarlo y
nos vamos a despedir a nosotros, no sin antes informarles, obviamente, que su servidor y amigo José de Jesús Millarufe es socio director de Millarufe Asociados, con teléfono 55 26 53 75 80, mi correo millarufe@yahoo.com.mx, y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, con una empresa en la cual estamos asociados, que es Quantum MX, que es desarrollo de software a la medida, contacto @quantummx.mx. Su servidor amigo se despide de ustedes dando por finalizada la primera parte de lo que sería el arrendamiento en el mundo de las personas físicas, en donde nos metimos a la parte más pesada, que es el conocimiento del derecho federal común. Más adelante veremos lo que son las deducciones, los requisitos, los cálculos, y por último nos meteremos a analizar quiénes pueden permanecer en el régimen general, por decirlo así, y quienes no pueden pertenecer en ese régimen general y se van a lo que es el régimen de confianza. Si así lo quieren, si así lo deciden, que son diferentes, diferentes cómo se paga el impuesto. ¿Ok? Bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes y recordarles, sí, que a mí me gustaría que nos siguiéramos viendo en otra cápsula más de su programa Fiscal a Fondo.